Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos, aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Este país de Dios, muchas bendiciones para todos, para todas. La República Dominicana, entre los peores países para morir. Un estudio de la doctora Virginia Navarro dice que está entre los 5 peores países del mundo para morir. Lo primero es que nadie quiere morir. Y segundo es que uno, sabiendo que va a morir, uno quisiera como tener paz. Y entonces cuando a uno lo ponen en la caja, lo velan muy bien. Cuando lleguen al cementerio, hay que caerle a marronazo a uno, que es a la caja, o a la caja, que es a uno, para que no les roben la caja. Es decir, que no saquen el cuerpo del muerto, del cadáver, ¿verdad? Lo tiren ahí y se lleven la caja para venderla. Y entonces los que tienen los negocios de venta de cajas de muertos o de ataúdes, la compran. Y eso es un hecho público. Y el Estado Dominicano, a través del gobierno central o de los ayuntamientos, no ha sido capaz de enfrentar esos actos delincuenciales que vulneran, ¿cómo voy a decir? Lo más íntimo, lo más delicado. No hay palabra para describir esta situación en la República Dominicana. En los países de civilización tradicional, como los países de Oriente, Japón, China, todo lo que es el Asia, la memoria de un muerto es algo muy venerable. E incluso los antiguos filósofos orientales llegaron a establecer, si usted quiere saber el nivel de civilización de una sociedad, visite los camposantos. Una sociedad que se respete, los camposantos son lugares sagrados, intocables. Y aquí uno llega a un camposanto a sepultar a un deudo, y antes de cerrar el nicho, la tarja esta, hay que romper la caja, y el ataúd hay que romperlo, porque si no se los roban. Y usted va y las tumbas están todas en un yerbazo, abandonadas, las cruces no aparecen, las inscripciones o la tarja donde se especifica quién es el difunto que está allí, no aparece de nada. Tumbas abiertas. Y entonces esta doctora Virginia Navarro dice en un estudio que hizo que los cuidados ofrecidos en el país en la etapa final de la vida están dirigidos solamente al manejo del dolor de los pacientes oncológicos, y en su mayoría la población desconoce en qué consiste la política del Estado para estos casos. Es que el Estado no tiene política. ¿Cómo uno va a conocer lo que no existe? Ella hizo un muestreo, una investigación de unos 80 países, incluyendo naciones de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia y África. Cuando dice Norteamérica, se refiere a Canadá y Estados Unidos. América Latina, Europa, Asia y África, siendo la República Dominicana el de peor calidad de muerte en la región. Es decir, que en el continente americano, la República Dominicana tiene el peor índice de calidad de muerte. Pero todavía usted muere en la calidad peor. El dolor último está cuando llegan al cementerio, al camposanto. El nivel de civilización de una sociedad, de un pueblo, se mide por el nivel de respeto que se tenga con los camposantos. ¿Quiere saber cuál es la cultura o el nivel de civilidad de una sociedad? Cuando lo visite, vaya al camposanto. Yo cada vez que visito a una nación, a otro país, procuro ir a 1, 2, 3 cementerios. Llegué a Puerto Rico, me fui al cementerio, allí donde están las tumbas de los próceres.
Y allí fui a la tumba de Lolita Lebrón, del Albizu Campo. Y cuando voy a Cuba, me llego o a Santa Ifigenia en Santiago, o a Santa Ifigenia, o al parque, o al cementerio Colón en La Habana. Y hay que ver aquellos cuidados en estos cementerios. Voy a Estados Unidos y visito 1, 2 o 3 campos santos, y eso hay que verlo. Campos verdes, parecen campos de golf, extremadamente cuidados. Por igual cuando fui a Panamá, cuando fui a Venezuela, cuando fui a Colombia, cuando fui a toda Europa. Entonces uno se da cuenta del nivel de civilización por la manera en que cuidan los campos santos. Y aquí no hay un cementerio público en condiciones mínimamente aceptables en cuanto a respeto se refiere, o en cuanto, digamos, que a higiene o a limpieza. Aquí solo hay cuidado en los campos santos privados, desgraciadamente. Pero bueno, son de las cosas de la vida. Don Jacinto Sención, bueno, sus hijos ya están fuera de la clínica, ya están en la casa después de 10 días internos. ¿Cómo anda la vida, hermano? ¿Qué tal? Saludos, don Alfonso. Nos alegra verlo por aquí. Gracias. Y a los amigos televidentes que están ahí, bueno, no era de vacaciones que estaba, no, ya era asumiendo un compromiso ya como padre y como persona que siente, que sufre, pero también que está comprometido más ese proceso que vivieron mis hijos. Proceso viral. ¿Sabes que un padre es el que más sufre cuando un hijo está padeciendo alguna situación de salud? Yo recuerdo que internamos a Jonathan año 1991 o 92, tenía 2 o 3 años, ahí en la Gómez Patiño donde estaba usted, y le pusieron suero, porque a todo el que le ponen un suero de una vez. Entonces yo sufría más que el niño. Yo no podía despegarme de la cama porque tocaba el grito, no podía irme. Yo me quedé ahí como un poco en esclavitud porque tenía que estar ahí. Y yo sufrí más que Jonathan el hecho de estar ahí, verlo con un suero puesto. Eso es terrible para un padre. Yo viví esa experiencia y ahora comprendo más el sufrimiento desde ese compromiso que asume la madre, y más en esta sociedad machista donde todo eso lo dejamos como esa cara, como que la madre que tiene que padecer eso. Entonces yo ¿usted es feminista? Yo soy feminista y también machista, pero sobre todo las dos cosas, porque yo no puedo negar al otro, pero siempre abogo porque se tenga desde ese enfoque de ser humano, de que somos iguales como Mire, personas. yo no soy machista, yo soy feminista. De tomo a lomo yo soy feminista. De machista yo no tengo nada. Me gustó el tema que estaba tocando, por el tema de cómo se trata lo que es la enfermedad, la muerte. Usted cuando hablaba que cuando visita un país, una de las cosas que hace es visitar los cementerios. Da gusto. Ahí me tocó una experiencia el año pasado, don Alfonso, y es que viajé a la jornada mundial que fue en Polonia, en Cracovia, pero el vuelo era con escala en Madrid, luego en Alemania. ¿La tumba del Papa está en Polonia o está en el Vaticano? Del Papa Juan Pablo II, de Wojtyla, porque era polaco. Está en el Vaticano. Está en el Vaticano, sí. Entonces nos tocó hacer un recorrido en bus desde Múnich hacia Częstochowa en bus, así que hay que pasar, caminar un buen trozo de caminos en Alemania, y ahí uno se va mirando con esos pueblos, caer entonces en la República Checa, pasar por Praga y esos pueblos, y también pasar por Austria y llegar entonces a Polonia. Y entonces uno pasaba por esos pueblos, y uno lo que más me sorprendía es cómo tú pasabas por los cementerios, los campos santos, como le llamamos, y eso era un jardín de flores. Jardín. Yo ahí en Michigan he visitado 3 campos santos, ellos son jardines hermosísimos. Uno cuando lo ve dice, pero coño, yo quisiera descansar ahí. Y hay que estar concepto de la vida, todos sabemos que somos finitos, que vamos a morir. Ahora vamos a ver el cómo también. Entonces en ese cómo vemos esas desigualdades sociales que tenemos, y eso no es un tema ni siquiera económico, es un tema desde un concepto social, desde un concepto sobre la vida, sobre el ser humano,
que pasa de por este mundo civilidad humana, de respeto. Eso no es cuestión de que si tengo dinero o no, si el país es rico o es pobre, no, No, eso no. porque eso se aplica en todo un país desarrollado, un país con un concepto civilizado. No importa que sea pobre o sea rico, hay una formación, hay una manera de ver el mundo, de ver la vida. Y entonces fíjese cómo ellos a sus muertos Lo veneran. Lo veneran. Mire, Y aquí uno va a los cementerios y me perdona, es deplorable el sucio, el desorden, el abandono de la tumba, los delincuentes se meten ahí en la noche para repartirse el botín, dormir ahí, esconderse a la policía. De todo uno ve ahí, pero violaciones. usted lo sabe eso, y la policía no lo sabe, el presidente de la República no lo sabe, los ayuntamientos, los alcaldes no lo saben, y usted lo sabe. Pero no, Mire, no le interesa, no le interesa. Lo iba a interrumpir para hacerle una anotación. Aquí es tan deplorable ese hecho que estamos comentando, que ya usted ha podido observar que la gente prefiere que lo cremen Sí. para no llegar a esos lugares. A seguir Ya sufriendo. siendo muerto. Exacto. Ya que es un espacio para tú dar el paso y descansar. No, y no, dejar que el muerto descanse en la gente paz. dice, no, a mí que me cremen y que me suelten en el mar, o que me echen en un río, que al final voy con la ceniza o a la presa o al mar. Mira, cuando murió mi mamá, para mí era chocante. Por lo menos uno intenta hacer un funeral digno. Porque digno es la persona, y necesita que se entierre, que se le despida con dignidad. Pero, don Alfonso, a mí me costó, y no lo permití, de que el ataúd se rompiera. Eso para mí como que era algo ilógico. Y le digo que sepultamos a mi mamá y le voy a decir algo, yo no sé si yo no le di mente a eso. Yo sé que mi mamá tenía que, y ya el simple hecho de que tenía que romper el ataúd, no, hombre, eso es doloroso. Eso es doloroso. Así no Yo puede he terminar comentado con eso. aquí 2 o 3 veces que a mí me desgarró el alma cuando fui al sepelio de un amigo de don Carlos Lebrón Sabiñón, amigo mío de Juan Francisco y de Cornelio Cipriano Gando, y junto allí a sus hermanos don Mariano Lebrón Sabiñón y Rosa Lebrón. Estuve allí con la familia, fuimos pocas personas al sepelio, y ya cuando el albañil se preparaba para cerrar el nicho, no, trajeron el ataúd de nuevo y le entraron a marronazo, y uno sentía como que era en el propio pecho de uno que estaban dando aquellos golpes. Aquello para mí fue desgarrador, y me digo, pero ¿y en qué sociedad estamos viviendo? ¿Cuál es la civilidad? ¿Cuáles son los valores que hemos ido asumiendo como colectivo nacional aquí en la República Dominicana? Y que no haya una autoridad que ponga freno a esto, o que en el sistema educativo, o que la autoridad pura y simplemente ejerza eso, la autoridad misma, ¿no? Para frenar esto. ¿Cómo es que allí no hay cámara de video, que no hay seguridad en los camposantos? Y a quien atrapen en esto, yo no voy a decir que le den un tiro o que le den para abajo, como decían aquí los policías, pero hay que castigarlo, porque ir a una tumba, y ¿cuál es la palabra? Cuando la violan, ¿no? Que hay otro término ahí, que se me va de repente así, rápidamente. La profanan. La profanan, que profanan una tumba. Eso es un crimen. Es un crimen como otro cualquiera. La profanación de una tumba, eso es muy grave, gravísimo. Y entonces tiene que haber pena, tiene que haber consecuencia con eso. Por eso a mí me llamó la atención cuando vi el titular: República Dominicana entre los peores países para morir. La mala política de cuidados paliativos es un factor, pero todavía hay una mala política de cuidado. Todavía usted muere, y es lo que estamos comentando, lo que pasa con nuestros difuntos. Y veo, don Alfonso, también en los últimos años, fíjese cómo nosotros hemos estado aumentando con lo que son las enfermedades que son, vamos a decir así, catastróficas, y eso implica desgarrar, primero a la persona que está enferma ya con un cáncer que lleva unos procesos que son terminales, pero luego también eso se desgarra a la familia a nivel psicológica, moral, económica, pero luego aquí no hay un departamento que pueda acompañar esos procesos, tanto a la persona que está sufriendo esa enfermedad de manera directa,
pero a la familia que lo está acompañando, porque eso desgarra y la familia termina también sufriendo mucho y no hay manera de que pueda recuperarse inclusive en el tiempo. Y aquí no hay un departamento, no hay una visión, no hay una propuesta, realmente como el Estado tiene que asistir, el Estado tiene que acompañar a cada uno de estos elementos que son detalles, que aunque uno lo ve así que lo vincula a nivel personal, pero también el Estado tiene que responder a estas personas para que también puedan vivir una vida digna, una vida también de sentirse, no sentirse solo, sino sentirse acompañado de un Estado que le protege, de un Estado que gobierna, de un Estado que piensa hasta en esos detalles de sus ciudadanos para ir construyendo eso que somos país, que lo hace cualquier país desarrollado, que lo hace cualquier país, no importa el nivel económico, sino el sentido de la vida, el sentido del otro, el sentido de esa colectividad también que se hace cómplice, en el sentido positivo de la palabra, de lo que estamos pasando en este mundo terrenal de paso. Lo que necesitamos como colectividad también estar acompañados. Virginia Navarro realizó un estudio comparativo de diferentes países para evidenciar las ventajas y desventajas del sistema sanitario nacional en lo concerniente al cuidado en la etapa final de la vida médico. Dice, entre los factores que ella cita en su estudio están, entre los factores que inciden, ¿no?, deficiencia en una mala política de cuidados paliativos, mal enfoque en el tratamiento de la etapa final de la vida de los pacientes, falta de legislación, recursos insuficientes y poco conocimiento del tema por los profesionales de la salud. Todo eso es verdad, pero es un recorrido cierto, y basta uno ir a un hospital público y ver cuál es el cuadro, y eso le da a uno la señal de por dónde andan los cuidados, la falta de política, la falta de voluntad política, la falta de recursos y la cualquierización del ciudadano que tiene menos posibilidad económica. Eso es uno, pero además usted lo ve en el manejo, en el enfoque, en el tratamiento de los centros de salud privados, que si usted no tiene nada, usted nada vale. Usted tiene un accidente y cuando llega al centro médico privado, si usted no presenta una tarjeta de crédito, va a hacer un depósito de 20, 40, 50 mil pesos, a usted no lo atienden, vaya a otro centro. Entonces, ya eso empieza a dar una idea del cuadro que se tiene. Y lo último para mí, finalmente, en el tema, es lo que hemos estado comentando. ¿Cómo están los camposantos en la República Dominicana? ¿Cómo? Me contaban en estos días los amigos de Dajabón que en Dajabón no hay cementerio. El único cementerio que había lo ampliaron y ya se llenó. Lo ampliaron hace 40 años. Yo todavía vivía en Dajabón cuando lo ampliaron y tengo 37 años que salí de Dajabón. Entonces, hace cerca de 40, 44 años que lo ampliaron y ya aquello se llenó. Y entonces allí andan, bueno, son de manga por hombro, pero no solo es en Dajabón. Probablemente usted va a Elías Piña o a Yamasá o a Monteplata o a Restauración o a Loma de Cabrera o a Bánica o a Baní, y donde quiera puede estar pasando lo mismo. Algún pueblo, alguna comunidad que tiene un mínimo de preocupación y de orden institucional, por ejemplo Baní fue ejemplo en recogida de desechos sólidos, de basura, pero yo no sé cómo anda el Camposanto de Baní. Y mire que he ido a Baní muchas veces y voy para allá donde Leo Peña un día de esto, y debo ir al Camposanto de Baní, que no he ido. Entonces debo ir para ver cómo es que anda la cosa, porque eso le da a uno una idea del nivel de civilización de un pueblo. En este caso los orientales lo hablan del pueblo en términos nación, pero aquí internamente como país uno debe ir también a los Camposantos para ver cómo es que anda San Pedro de Macorís, o cómo anda Dajabón, o cómo anda Santiago Rodríguez, o Montecristi, o el pueblo que sea. Cuando uno va a los pueblos, como dice aquí en la capital, a los pueblos del interior, uno debe visitar los Camposantos para saber qué es lo que está pasando y cuál es el comportamiento de los alcaldes allí, de los legisladores y de la propia
comunidad de los maestros, los agrónomos, los abogados, los intelectuales, los profesionales que hacen vida cultural en cada pueblo. Alfonso, y yo no quisiera como dejar el tema sin tocar cuál es el sentido de la vida, cuál es el concepto que tenemos de la vida, porque a partir de ahí es que tú te vas a dar cuenta cómo accionamos y actuamos delante de, condescendiente de, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves la vida, también tú la ves esa parte vulnerable, esa parte humana. Por eso es que una sociedad civilizada, por eso es tan importante el cuidado con los niños, el cuidado con los ancianos, el cuidado con la gente enferma, el cuidado con la viuda, y eso lo vemos en los libros sagrados, en la Biblia, en el Corán y en todo, porque eso es ante la vida, ante la fragilidad que tenemos que tener nosotros, de ser condescendientes y tener como una atención especial a lo más vulnerable. Entonces nosotros como país debemos revisarnos realmente cuál es el concepto que tenemos de la vida, si la vida nos duele o no. Y de hecho, cuando tú ves todo esto que estamos viviendo en los últimos años, de que a cualquiera le quitan la vida hasta por un juego de dominó, hasta por un parqueo, hasta por un peso, por 10 pesos, por un yuca, por plátano. Entonces vemos cómo tenemos una sociedad realmente, primero que es sumamente violenta, pero fíjate cómo esa violencia recae en ese trato hacia el otro, desde esa ira, desde ese rencor, de tal manera que la vida del otro a nosotros no nos cuesta. Entonces es ahí que tenemos que ir mirando ese concepto, pero sobre todo cómo vemos la vida desde el valor mismo de la vida. Y cuando ya lo vemos de esa manera, la vida como un valor, entonces somos muy respetuosos en cada uno de estos elementos, estos casos que he mencionado, desde la fragilidad, y poner atención siempre a esa parte que es más vulnerable. Y entonces, y si nos fijamos en cómo actuamos desde esa relación social, pero mirándolo desde el poder, desde la riqueza, entonces vamos a ver las desigualdades sociales que tenemos, y a partir de ahí entonces vamos a recibir una respuesta hacia nosotros, hacia esa clase, dependiendo del nivel económico que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que señalamos como algo, como retroceso como sociedad, que es negativo, va a recaer mucho, con más fuerza, ¿ves?, a aquellas personas, a aquellas familias, a aquellos sectores, a aquellos espacios sociales donde el nivel adquisitivo económico es muy mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pobre al final también va a seguir llevando también una carga mucho mayor, inclusive hasta en ese momento, hasta esa etapa final, ya sea con la enfermedad o si no ya a ese retiro ya final, que es ese descanso cuando muere y va a otro espacio, a otro mundo. Y ahí también se nota la desigualdad y el peso de la injusticia que tenemos en nuestra sociedad. En una sociedad capitalista todo tiene un sello de clase, es verdad, pero hay cuestiones que son de principios, hay cuestiones que son fundamentales, entre ellas la dignidad humana. Y la dignidad humana no termina con el deceso físico, con la muerte física. La dignidad humana hay que mirarla y hay que contemplarla y hay que concebirla más allá de la propia muerte física. Por eso que en la civilización oriental se tenga este concepto de los difuntos, ¿quieres ver el nivel de civilidad de una sociedad? Observa cómo tratan a su difunto, visita un campo santo. Los niños deben ser príncipes de toda sociedad, porque solo en la medida en que usted procura tener niños sanos, saludables, alegres, vinculados a los símbolos de su patria, a su territorio, a su lengua, a su costumbre, a sus tradiciones, al respeto a los mayores, al vecino, a todo. Es solo en esa medida como usted podrá garantizar patria por siempre, porque en la medida en que esos niños aman a su patria, porque su patria lo ama a ellos, ese terruño, esa patria, esa conjunción de valores, tradiciones, símbolos, territorio, bandera, himno,
va a perdurar en el tiempo. Comentábamos aquí en días pasados un artículo del profesor Juan Bosch sobre Corea del Norte y su líder fundador Kim Il-sung, y cómo Juan Bosch comentaba o escribía que Kim Il-sung le comenta en un momento dado que en Corea los niños son la ley. Sí, todo gira en función de la niñez. Hay de aquel o de aquella que ose sobrepasarse con un niño o con una niña, o irrespetarlo. Y esto lo comentábamos a propósito de una conversación aquí con Gladys Piñeiro sobre el tema de la violencia, violación de niñas, niños. Entonces, este es un tema interesante. Solo en la medida en que el Estado defina política, y política no solo de respeto, sino política cultural, política educativa hacia el respeto, puede una sociedad cambiar y asumir valores de manera permanente. Cierto que con todo el tema de la transculturación, muchos valores nuestros se han ido perdiendo. Ya como que, por eso la expresión, aquí ya nada y todo, como que nada importa y a mí me importa un bledo lo del otro, lo de la otra. No, hay valores que tienen que ser esenciales. Por eso, en una conversación de Leonardo Boff, sacerdote brasileño de la Teología de la Liberación, con el Dalai Lama, y él lo cataloga como un pontífice de su corriente filosófica cristiana, comenta Leonardo Boff que le preguntó a Dalai Lama, y como que lo hizo con mala leche, según decimos los dominicanos, que cuál era la religión más idónea o la religión mejor. Y él le contestó: aquella donde usted como ser humano pueda tener crecimiento espiritual, pueda sentir amor por el otro, respeto por el otro, pueda sentir compasión por el otro, esa será su mejor religión. Es decir, para el Dalai Lama, según comentaba Leonardo Boff, que es como con doble F, algo así, Leonardo Boff, no está ni en la católica, ni en la episcopal, ni en la adventista, ni en lo budista, sino allí donde el ser humano pueda sentir que está creciendo como ser humano, espiritualmente, en amor, en respeto al otro, a la otra, a la naturaleza, a la creación. Esa es la mejor. Dice Leonardo Bosch que se quedó sorprendido con aquella respuesta tan inteligente, y entonces como que buscó el bajadero porque lo había hecho como con mala leche, y siguió aquella conversación, dice, machucando su pésimo inglés, dice Leonardo Bosch. Y fue interesante leerme este artículo de Leonardo Bosch, que alguien tuvo la gentileza de enviármelo en el día de ayer o antes de ayer. Pero así son las cosas, don Jacinto. Este tema es importante, y ojalá que el sistema educativo dominicano, que el Ministerio de Cultura, que en el Congreso Nacional, que en los ayuntamientos pudieran hacer conciencia de lo que esto importa, de lo que esto significa, y de la necesidad de enrumbar el país por valores diferentes, por valores positivos, por valores de respeto, y que vayamos sentando las bases en el orden educativo, cultural, institucional, legal, para que estas cosas tengan un freno en la República Dominicana. Así es. Ahí lo dejo, don Jacinto, porque usted llegó ahora, ¿no? Después de unos 10 días, yo no voy a decir que de vacaciones del programa, porque usted nunca quiere ausentarse de su espacio vital, que es Voz para el Cambio. Pero mire, llegamos al final de este segmento para dar paso a Joemely Severino, recordando que hoy es jueves, tiempo de hablar de agropecuaria. Vamos a la pausa, señor director.